ando enojo, me beso. No, ustedes son santos varones. No la agarran ni de la mano. No. A mí me gusta como la hermana. No. Ustedes dicen. Ok. ¿Cómo empezó este video? Yo me convertí en 1900, o el Señor vino en 1981, yo hablo de esa cosa. Y en la iglesia Monte de los Olivos de León, en la iglesia Monte de los Olivos de León, había una pareja de pastores, amigos del pastor local, ¿verdad? Pastores jóvenes, mi pastor, no puede ser técnico de la Asamblea de Dios en ese tiempo, ¿verdad? No sé, es un poco armado. Yo tengo un amigo, un evangelista famoso en ese tiempo, de Molino Sur, Seba, ¿verdad? Yo mencionaba mi nombre, pero por él no lo voy a mencionar, como el asunto. Entonces, recuerdo que un día, en 1981, él se paró, en 1982, él se paró con su novia, que era amigo de la iglesia, que llegaba mucho ahí, porque el pastor local era muy amigo de él, llegaba mucho, y un día se pararon, los dos ellos, y dijeron, hermanos, queremos decirles que nos vamos a casar. Hemos entendido que es la voluntad de Dios que nos unamos en pareja. Ya ustedes saben que tenemos 2 y 3 años de estar hablando, y entonces hemos orado, hemos ayunado, hemos pedido el consejo y hemos entendido que Dios nos va a unir, que Dios quiere que nos unamos en matrimonio, y hemos entendido, como vuelvo a repetir, que es la voluntad de Dios que nos hace. Como que se me acoge. Yo en ese tiempo tenía 22, 3 hermanitas de la iglesia. Muchos, a 14 años, 14, 15 años. Primera vez en mi vida, no sé si así te estaba pasando, primera vez en mi vida, en 1981, 82, que yo escuché eso de la voluntad de Dios en mi vida. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es esa parte? ¿Cuánto tenés algo? Un poquito más grande. Aunque era más delgadito. Yo estaba casi de 89 libras. No sé qué es ahorita, ¿verdad? Y en 1985, debido a que me pegó eso, yo empecé a orar. Señor, yo quiero que me dé una esposa como yo quiero que me dé una esposa, sin saber lo que eso significaba, sin entender bien lo que eso significaba. Y empecé a orar, empecé a orar, sin entender lo que muchas veces entiendo que eso significa. A su nombre. Yo me fui caminando, me fui dando cuenta cómo la voluntad de Dios, cuando tú tomas en serio a Dios, cuando para ti en la voluntad de Dios no es un asunto de jugarreta, no es un asunto de juego, sino un asunto de seriedad, un asunto de columna vertebral de la vida cristiana. Tú entonces empiezas a ver que lo que juega a tu alrededor, cuando metes a Dios en tus asuntos, por muy pequeños que sean, el Dios de la gloria te va dirigiendo, te va guiando, te va la voluntad de Dios, primero es una norma, es un modelo y es un desafío que todo cristiano debería asumir en su vida. Empecemos por ahí. No voy a tocarlo todo porque la verdad que el tiempo se me va a ir. ¿Verdad? La voluntad de Dios es la norma, es el modelo y es el desafío de vida de todo cristiano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tú te vas a muchas porciones, te vas al ejemplo máximo que es tu Señor y tu Señor y Salvador Jesucristo. Cuando dicen amén, yo he venido a ser
está excelente, no me vaya a entender mal. Él es mi salvador, Él es mi rey, Él es mi pastor. Pero uno de los tópicos, uno de los asuntos que en la vida cristiana, viejos, adultos, pastores, miembros, chavalos o viejos, como quieran que uno lo pueda ver, nuevos en el evangelio o viejos en el evangelio, uno de los asuntos torales, uno de los asuntos que se vuelve algo hasta complicado de hablar, es el asunto del señorío de Cristo. Para muchos, para la gran mayoría, tú le preguntas, ¿Cristo es tu salvador en la iglesia? Amén. Pero le dicen, ¿Cristo es tu Señor? Dicen amén. Y no han entendido que el señorío de Cristo tiene que ver con una columna vertebral que se llama la voluntad de Dios. El Señor dijo una vez, dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino quien dice, sino el que haga la voluntad del que me envió a su nombre. Yo no sé si tú has puesto mente a ese versículo, pero ese versículo es una advertencia poderosa para todos. La voluntad de Dios. Ok, un famoso predicador antes dijo una vez, te lo cito, nuestra obediencia a la voluntad de Dios es la medida de nuestra santidad. ¿Qué tanto Dios es tu Señor? Eso determina qué tanto estás en la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es el modelo, es la norma, es el desafío a seguir para vivir cada día. Estoy dando algo sobre la importancia y la trascendencia de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la clave para la respuesta a las oraciones. Tú te vas a Juan capítulo 9, versículo 31. Tú te vas a Romanos capítulo 8, versículo 17. Tú te vas a Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Tú te vas a Hebreos capítulo 10, versículo 26. Vas a encontrar en todos esos versículos este mismo principio. ¿Verdad? Muchas de nuestras oraciones no son contestadas porque estamos pidiendo fuera de la voluntad de Dios. ¿Verdad? Entonces, la voluntad de Dios, estamos hablando ahorita de lo importante que es la voluntad de Dios. Muchas de nuestras oraciones no nos contestan, decía mi hermana en la dinámica, un no de Dios también es una respuesta. Muchas de las respuestas de Dios para nosotros, para ustedes, sencillamente Dios respondiéndole de la manera que uno no quiere, pero de la manera que es su voluntad, a su nombre. Y luego te pasa como la historia de un miembro que tenía, que había visto una chavala que le gustaba y un día que venía a la iglesia, la llorando allá en el altar. No, Señor, dice Dios, Padre, entiendo la necesidad. Mira, tú sabes cómo sabes de cómo sabes hacer. Y en lo que es un gracia. Lo que no se dio cuenta es que se levantó la muchacha y se puso una viejita a orar en el mundo. Sí, Señor, como ella. Allí, Señor, todas las esa que trae es la que yo quiero, Señor. Padre, hazlo. Espíritu Santo, toma. Y cuando se levanta, no, Señor, esa no. Muchas veces empezamos a pedir cosas algo así, algo similar. Empezamos a pedir según nuestros ojos. Empezamos a pedir según nuestra opinión, según nuestro tiempo. Yo te puedo contar experiencias personales, algunas quizás no fueron tan agradables. Yo pretendí jalar una sola vez en la vida. Pretendí jalar una sola vez en la vida. Yo en la vida cristiana, gracias, Señor. En la vida cristiana, yo fui el tercero cristiano mundial. Pero entendí que cuando tomas en cuenta a Dios, no digo que mi experiencia va a ser la tuya, pero espero que esto te sirva de alguna manera. Entendí que de alguna manera
cuando tú metes a Dios en tu vida, cuando tú participas a Dios en tu vida, cuando tú quieres agradar a Dios en tu vida, aún en el noviazgo, bendito Dios, el Señor se mete para bendecirte, para protegerte, para cuidarte o para guiarte a su nombre. Amén. Y espero que de esta manera, yo no sé cómo estoy con el tiempo, pero voy, como decimos en Occidente, voy como carreta en bajada. Ok, la voluntad de Dios, cuando tomamos en cuenta la voluntad de Dios, nos protege, tiene grandes beneficios, aunque también eso incluye grandes sacrificios. Voy a abrir un poco mi corazón. En 1987, yo me fui a pastorear, fue cuando empecé el ministerio. Yo estoy en el seminario bíblico de la Asamblea de Dios desde el 84 hasta el 86, yo empecé en Managua, y en el 87 la conferencia me mandó a Bluefield. En ese tiempo había un campo de la Asamblea de Dios, el campo José Escobar, con el barrio Santa Rosa, en Bluefield. El presbítero era el hermano Michael Taylor Sinclair, ya pasó a la presencia del Señor. Estuve trabajando de la mano con él, armando con el Instituto Bíblico Perea de Bluefield, ¿verdad? Estoy hablando de modo en chino para muchos, no conocen esa zona. Ahí estuve 2 años, cuando el huracán Juana, yo estaba en Bluefield, ¿verdad? Entonces, resulta que ahí yo conocí a una joven que estudiaba conmigo en tercer año de bachillerato, en el nocturno. Conocí a una joven que era en ese tiempo Colombia tenía un consulado en Bluefield. Ella era la secretaria del cónsul de Colombia. Una muchacha muy bonita, muy grande, rica, ¿verdad? Secretaria del cónsul, ¿no? Y no tanto. Ella es, que todavía vive, es de Ciudad Rama, ¿verdad? De Ciudad Rama. Pues yo voy a mencionar el nombre, Carcan, apellido Carcan, ¿verdad? Y empezamos una pareja de noviazgo bien bonita, bien tremenda. Después me trasladaron a Managua, ¿verdad? 88, estuve en Managua, y me tocaba viajar casi todos los meses a Rama. Ella estaba en Ciudad Rama, y me tocaba viajar. Y recuerdo que ella, cuando llegaba, la mamá de la familia de ella me decía: pastor, yo no quiero que se vaya a hospedar a ningún otro lugar, vengo ustedes en mi casa, decía la mamá y el papá del muchacho. Y ella se salía de su cuarto, se cargó el cuarto y me servía en el cuarto de ella. Así que yo sentía que yo estaba durmiendo como en nubes ahí, en el cuarto donde yo agarraba, ponía la almohada en mi cabeza y yo sentía que estaba en la nubes, una almohada perfumada. Ella me perfumaba la almohada, yo sentía que la mano yo dormía como un bebé. Gloria, y para la gloria del Señor. Y me trataba muy bien. Ella trabajaba para una empresa privada, ya Rama, y recuerdo que ella me hacía el desayuno en la mañana, se iba a trabajar, llegaba todo, generalmente llegaba viernes, sábado, domingo, lunes hacía viaje para Managua, y ella es la que me atendía, ¿verdad? Con mi desayuno, con mi almuerzo, con mi cena, a su nombre. Recuerdo que una vez llegó a Managua ella y yo contento porque andaba con la muchacha que yo quería, una muchacha muy juguetona, muy tranquila. Y si tuviera mi esposa conoce toda la historia, pero tenemos la confianza, ¿verdad? Nos hemos contado justamente esas historias del Antiguo Testamento, como decimos nosotros, a su nombre. Y sí, para conocer esta historia, porque se la he relatado a ella para que aprenda este principio de la voluntad de Dios. Y entonces recuerdo que un día, como al año de estar hablando con ella, una vez me agarró mi inquietud. En el tiempo antes de casarme, yo
pasa? ¿Qué quieres que ore? Y empecé a orar por fulano, por sultano, por perencero, por el bíblico, por los alumnos, por todo el mundo, pero yo tenía algo inquieto en mi corazón. No era por eso, sabía que me era por nada de eso. Al final yo recuerdo que terminé orando por mi noviazgo. Le digo, Señor, mira, Señor, yo no sé si es por mi noviazgo, no sé qué es lo que pasa, no entiendo por qué me está llamando a orar, pero aquí estoy diciendo, noviazgo no es tuyo. Le dije al Señor, y no se me olvida, terminarlo y terminarlo si tú quieres de la peor manera. Un mes después de eso, me escribe el pastor, me llama el pastor de la iglesia de Benjamín. Ella era presidente de los jóvenes. Era diaconisa de la iglesia. Y me llamó el pastor de ese tiempo, por el que te lo mencioné, pero ya está recibiendo el Señor, ¿verdad? Pastor, quiero contarle algo. La pena que le voy a contar, pero quiero contarle algo. Un día estamos en el culto de jóvenes y mi esposa, la pastora, le agarró una inquietud con la hermana fulana de tal. Y el Espíritu Santo le habló y le dijo: quiero que te vayas después del culto a las 9:30 de la noche al parque de Ramón. Y él le contó a su esposo, porque decía así. Y no sé, no entiendo. Pero yo pienso que va a un ¡pam! Y se fue a esa boca. Oye, aquí creen que llegamos a las 9:35 de la noche. Perdón, voy a usar el pan de Carlos, que la tenía levantada. Lo que se imagina. A la muchacha que le tomaba la cama que yo dormía. A la muchacha que me atendía a la prima de mí. Y yo ese día, cuando me dieron esa noticia, me molesté. Señor Jesús, Señor, aunque tú también te propósito. Señor, yo recuerdo que estábamos en el ser central, había un tiempo de oración a las 1:30 de la noche, que se terminaba con los estudiantes a las 10 de la noche, que todo el mundo tenía que se acordar. Era las 9:35 de la noche, que yo no quería ir a orar, estaba molesto. La situación me había golpeado. Y una pastora de Matagalpa, que era maestra, pastor, me dice: vamos a orar. Ayer estoy planeando, le digo, la clase de mañana. Pero aquí no quería ir, que estaba molesto por la situación incómoda, me sentía molesto. Y luego que al final cedí el fin. Y estando, y llego yo, eran pupitas en ese tiempo, en el amanecer, y tres de madera, y luego que me voy a una esquinita, ahora, a moquearme, pues. Usted no se ha moqueado. ¿Cómo me ha pasado a mí? ¿Ah? Y qué rico, ¿eh? Tirarse así, la presencia del Señor. Y estaba empezando a orar. Cuando un pastor que ahora es el pastor de la iglesia Juan 16 de la Asamblea de Dios de Masaya, el pastor Silvio III, éramos compañeros de clase. Él es igual de León, él era miembro de la iglesia Betel de la Asamblea de Dios de León. Yo era de la iglesia Monte de los Olivos de León. Yo recuerdo que él estaba también como de aquí a donde está el pastor Juan, ¿verdad? Yo estaba hablando en una esquina, ahí solito, solitario, como el gallo solitario, confiando, ¿verdad? Y recuerdo que yo sentí que algo bajó del San Francisco y cayó sobre ese caballo. En ese tiempo no era un caballo. Cayó sobre ese caballo y empezó a dar vuelta como tronco. Usted no se lugar, ¿no? Como tronco taparado. Y se fue donde mí y me puso la mano. Nadie sabía esa situación. Solo el Dios de los cielos a su nombre. Y me dijo: siervo, lo que te está pasando, tú no lo entiendes, pero es que yo te estoy protegiendo tu futuro. A su nombre.
pasó todo el tiempo? 25. 25. Yo voy a decir como un genito. Ok. Por ahí me quedo. Sigo con otra cosa. Ok. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. Así no puede. ¿Qué significa la voluntad de Dios? Estamos hablando de un noviazgo bajo la alianza. Si un noviazgo está bajo la alianza de Dios, entonces significa que ese noviazgo tiene mucho que ver con la voluntad de Dios. ¿Qué significa? Hablamos primero de la importancia, también no todos los aspectos de importancia. Entonces detallamos, ok, ¿qué significa? ¿Qué significa un noviazgo que toma en cuenta la voluntad de Dios? Primero, ya lo dije yo, pero lo voy a repetir. Primero, significa que metes a Dios en tus asuntos muy personales y muy privados. Por muy personales, privados, tontos, insignificantes o muy cosas tuyas que sean. ¿Lo dije bien? Yo soy de los pastores, yo soy de los cristianos que creo, comienzo, que cuando Dios es tu Señor, Dios tiene que ver con todo en tu vida, porque tú y yo, sencillamente, somos siervos de Dios. Tú y yo no somos absolutos. Su nombre. Tú y yo no nos mandamos. El Señor lo dijo, hablando de discipulado. Vamos a ver un poco al concepto de discipulado para fundamentar más esto. Dice, el que quiera ser mi discípulo, una de las partes del discipulado dice, niéguese a sí mismo, a su nombre, amén. Renuncia a todo lo que posee. Ser discípulo, ser seguidor. Por eso el apóstol Pablo, el concepto más grande, más elevado, el concepto que reiteradamente estaba mencionando, decía Pablo, siervo de Jesucristo. Y en el concepto en que lo decía, estaba hablando del concepto más bajo, más vil, un esclavo, alguien que no tenía derecho, alguien que no tenía, bendito Dios, privilegio. Era alguien que le habían quitado, le habían cercenado, no podía mandarse solo, alguien lo mandaba. Y cuando tú, bendito, uno viaja bajo la alianza del Señor, cuando tú, bendito Dios, entiendes que esto mete a Dios. El asunto de la voluntad de Dios es meter a Dios en tus asuntos personales, a su nombre. Ok, váyanse conmigo a Proverbios, capítulo 3, no saben que todos lo conocen, y creo que lo podemos decir hasta de memoria. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en alguno de tus caminos. ¿Quiénes dicen amén? Gracias a Dios por eso que dijeron, no, dijeron, pastor. Reconócelo en todo tu camino, mi hermano gloriado. ¿Cuántos dicen amén? Todos. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Ese texto tiene que ver exactamente con esto. El entender que Dios tiene que ver con todo. El entender que Dios tiene que ver en todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ok, después de esto. En 1992 empecé a estudiar con una joven de León. Por cierto, una amiga de ella, que era amiga mía, de la iglesia, ella era de otra misión, no era de Dios, esa muchacha cuando empecé a estudiar, pero la amiga era un miembro de la misma iglesia, y un día me dice, a mí solo, me decía chiquito, ya te voy a estar de cumpleaños,
Esa amiga mía, ¿verdad? Se llama Blanca, ahora está en Estados Unidos. Y me dice, llegate, voy a acabar de ver, llegate. Entonces yo llegué. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando yo llego, encontré a la muchacha que estaba, que vivía en la casa de mi mamá en la esquina. Eso me sorprendió. Fue de Dios. El Señor usó a la sierva, mi amiga, gloria a Dios. La lluvia, saca, ¿a dónde? No voy a hacer cosas tuyas. Y nos sentamos. Y yo, así como mira, con mi esposa nos gozamos. Ella conoce muy bien Caritorio. Y yo creo que entonces esa muchacha, yo le gustaba, ella me gustaba. Al final fue ella la que terminó declarando. Y de verdad, me gustaba el niño lloró y la chica empezamos a hablar. Fui a la casa donde la mamá, solo tenía madre, su papá había sido muerto de la casa de la mamá. Pedí permiso, a punto me dieron permiso, porque eran vecinos, me conocían desde que. Entonces, como no pasó, claro que sí, empezamos a hablar. Eso fue como en 1994. Yo estaba ministrando en el INSER, en ese tiempo era el director nacional de los directivos bíblicos. Y recuerdo que en el 95 empezamos a hacer planes de matrimonio. Pusimos fecha para casarnos. Empecé a comprar todas mis cosas. Usted sabe, cuando uno va a casarse, ya el varón empieza a comprar ella, comprar todo, un terrenito, todo, ¿verdad? Ya tenía cocina, ya tenía refrigeradora, comedor, huevocilla, y un montón de cosas en la casa donde mi mamá estaba ahí. Y empezó a trabajar. Entonces ella me dice, mira, me dice, te voy a decir algo. José me dice, ya te pido un trabajo en Costa Rica. Y ahorita me dicen, hay un buen trabajo. Permitime que yo vaya a Costa Rica a trabajar unos 6 meses para que nos ayudemos con el casamiento. Yo le digo, mira, no es necesario. Y le digo, claro que podemos casarnos, tal vez no por lujo, pero podemos casarnos. Entonces, no, andamos, entonces. Yo le digo, dame permiso, me dice ella. Yo le digo, no puedo dar permiso, no es ni mi mujer, ni mi hija. Pero la muchacha no es así, ¿verdad? Entonces recuerdo que la mamá, yo le pregunto a la mamá, ¿y usted qué dice? Mire, me dice la mamá, si usted le da permiso, ella sale de esta casa. Yo digo, si yo no soy nada de eso, hermano. No, aquí la palabra suya vale. Y sentí. Entonces, para no quitarle esa iniciativa, yo le dije, ¿qué voy a hablar? Amar. Se fue 6 meses. Uno de esos meses yo fui a Costa Rica a sacar la licenciatura en biología con el insumo. Y luego que la gente que voy a estar en San José, Costa Rica, en Morales, en Rafael Morales, voy a estar ahí. Entonces, la cosa es que queremos vernos tal día, tenemos un fin de semana libre. Dale, bueno. Y bueno, me iba en la calle de San José con mi novio, mi futura esposa. Y recuerdo que perdón, no puedo tomar los perdón, ¿verdad? Perdón lo que voy a hacer. Tranquilo. Y usted ahí va. Y cuando yo veo a alguien, que la toca a ella, que la toca a ella. Pero la actitud, los gestos de ese individuo, a veces con solo mirar a alguien, tú sabes si hay algo. Vos le convoque la paz, y yo cambio la paz, y le digo, no diría, no, que te diga algo, no me la digo. Y le digo, entonces tomé parte, y él estaba disparando a ella. Luego que
de que yo dije, no sé qué está pasando, sí sé en el interior cómo será esto. Me fui, y como yo siempre oraba, a la semana de eso, estoy en una conferencia en la Asamblea de Dios, y una mujer de Dios a la que yo estimo, un día se me acerca, yo en el pasillo de la universidad, ahora la universidad, y me dice, yo fui su profesor, y me dice, Chepito, me dice, ay Señor, como que Dios sabe, me dice, que yo quería verlo. Y una mujer de Dios, yo sé que es una mujer usada por Dios, un vaso probado, y que probado. Y me dice, ¿sabe qué me dice? Hace un mes, yo estaba orando en la madrugada y Dios me dio una visión, de una mujer, de una muchacha así, y como que la tenía figurada, mire, como que la tenía enfrente, con un vestido así, con los dientes así, con una calza, ¿por qué lugar? Si me la estaba describiendo con tinta y papel, y me dijo, yo empecé a orar, Señor, pero ¿qué es esto? ¿Quién es esta chavala? ¿Quién es esta mujer? No la conozco. Y escuchó una voz que le dijo, yo quiero que le digas a mi siervo José Valdivia que esa muchacha no es su esposa. ¿Cuánto creen que Dios se mete cuando tú lo metes a Él? Amén. Miren, la voluntad de Dios, lo dije yo, lo estoy repitiendo, es meter a Dios en tus asuntos personales. Y cuando tú tomas en serio eso, Dios también te toma en serio. Amén. Mi hermano. Y para remate del asunto, un varón de la zona de Chapa, que visitaba mucho la zona de León, un día se aparece y le dice, usted es el pastor Valdivia. Estaba orando y Dios me dijo que leía esta palabra, que la muchacha con la que está jalando no es la voluntad de Dios. Hermano, pero yo sé lo que dice, pero lo que fui al día siguiente, empecé a orar esa noche, me fui al día siguiente donde la muchacha, y le dije con todo el dolor de mi corazón, pero luego teníamos tarjetas esas. Los amigos que lo hemos comprado, teníamos todo. Y me dijo, ¿cómo me van a hacer eso? Yo siento que yo prefiero agradar a Dios, prefiero hacer el caso. Yo no me declaré de lo que yo explico todavía, yo prefiero hacer el caso a Dios y no hacer el caso a mi corazón. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? ¿Sabe qué pasó? Un mes después de que ese hombre que yo he visto en cabeza le había estado visitando en Nicaragua y ya vivía conmigo. ¿Qué digo en meter a Dios en tu asunto? Amén. Segundo, ¿qué significa eso de la voluntad de Dios? Significa cuando alguien está en la voluntad de Dios, significa que tiene el visto bueno de Dios para algo. Nosotros los pastores estamos muy familiarizados con esto. Yo te lo puedo contar a nivel pastoral y te lo puedo contar a nivel de joven, de noviazgo, que es el tema que me está tocando a mí. Pero a nivel ministerial te puedo contar un montón de experiencias, ¿verdad? De cómo Dios te lleva a un lugar. La última iglesia que pastoreamos, el Señor estuvo y me metía 4 meses de ayuno y dije, Señor, quiero que me diga dónde voy a ir. Y el Señor me mostró una zona en el campo, y yo iba caminando, cerco de árboles por acá, caminos de tierra, una subida, una bajadita, y yo en la visión empecé a caminar, y cuando voy caminando, hacemos un camino rápido, recuerdo que salimos con unas tremendas culebras de todo tipo, culebras que yo en mi vida nunca las he visto, y no me dio tiempo de parar, y tuve que pasar como por encima de ellas, y pasé.
gracias a Dios, hermano, y yo preferí ir donde Dios me asignaba, porque donde tú estás en la voluntad de Dios, también tú tienes el respaldo de Dios. Pobre, dividida, pleitista, legalista, complicada. Pero cuando Dios te lleva, cuando Dios te da el bobo, decimos nosotros, el visto bueno, Dios te respalda a su nombre. Eso fue lo mismo que Dios le dijo, bendito Dios, a Ezequiel en el capítulo 1. Bendito Dios, le dijo, ven, profetiza a Ismael y serás como muro de bronce, serás como Rafael, porque cuando Dios te lleva, Dios te da la capacidad, Dios te da el respaldo, Dios te da los recursos, Dios está contigo. Si tu presencia no va conmigo, no lo saques de tu lugar, a su nombre. Dice amén. No significa que no va a haber problema. No significa que la cosa va a ser fácil. A su nombre. Gloria a Dios. Bendito Dios. ¿Cuánto tiempo me queda? Como unos 3 minutos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? 10. 10 minutos. Ya hasta la 11. 10 minutos. Ok. Esto de la voluntad de Dios es muy importante. Voy cerrando, sobre todo en esto del medio. ¿Quién conoce mejor la muchacha con la que vas a jalar, con la que estás jalando? ¿Quién conoce mejor el muchacho con el que estás jalando o con el que te vas a casar? A mí, en esa relación que te conté de noviazgo que tuve con esa muchacha que fue para la Costa Rica, todo el mundo me decía, todo el mundo me daba el cielo. Pastor, bueno muchacho, pastor, bueno chaval. Los hermanos de la iglesia, los hermanos miembros de su iglesia, el pastor de su iglesia, los pastores de la conocen, todo el mundo me da el cielo, pero Dios no da para quien sea. A su nombre. Amén. Mira, hermano, es importante entender. Ahora, con mi esposa nos pasó algo curioso, que se gustaba, le digo a ella, con un inconveniente, ella y la muchacha, pero no están. Cuando yo empecé a hablar con la pastora Ivania, nos pasamos cosas curiosas. Yo venía la primera vez a la pastora Guadalajara en 1991, digo, me quedé en la casa de la hermana Quinita, ahí, frente a Palita. El que me trajo en ese tiempo venía por parte del Instituto Bíblico a supervisar el bíblico de la Jalapa. El que estaba a cargo del bíblico en ese tiempo de Jalapa era el pastor, que era pastor de la Asamblea de Dios. En ese tiempo, el pastor Marcos Olivares, hermano de Miguel Olivares. Entonces, como él vivía ahí, él no quedaba, luego que conocí la providencia, fuimos a predicar a la iglesia de la providencia, y recuerdo que me tenía que ir como a los 2 o 3 días, hermana Quinita tenía que ir entonces me dio el gallo, y resulta que cuando estamos ahí, yo miré a 2 muchachos que se sentaron, una a la par mía, y entonces empezamos a platicar, el gallito de aquí a este empezamos a platicar, una de ellas me dijo un verso, ¿verdad? Y empecé a evangelizarlo, y resulta que cuando nos bajamos en el día, ella dijo, estoy hablando de la pastora Geraldina, que está en Estados Unidos, y la que él conversa en ese tiempo era la que ahora es mi esposa, la pastora Ivania. Le dijo a su hermana, la pastora Geraldina, si Dios me da ese hombre como esposo, yo me voy a evangelizar.
Y cuando tú tomas en cuenta a Dios y la agarras en serio con Dios, Dios también te agarra en serio contigo. A su nombre. Mire qué cosa. Fíjense qué cosa curiosa. En ese tiempo, en esta conversa, yo estaba jalando. Incluso yo la vida de mi novia en ese tiempo. Porque yo era aquí cortado. Entonces, ella a mí no me dijo nada, ni me enamoró, la que ahora es mi esposa, no me dijo nada. Pero yo empecé a hablar con el pastor, con el pasando, le dije el nombre de la muchacha. Pero ella se enamoró de mí. Después yo volví a venir, el pastor Fernando Castillo, que pastoreaba la iglesia de Semaní, un día me llamó, siendo el director de Dios, y me dice, y me traje a dos buenos pastores, pastor Mario Mendoza y el pastor de su iglesia, en ese mismo pastores, para ellos no son pastores de San de Dios. Vamos, de los que ya me tocan jóvenes, a la iglesia de San Luis, nos venimos a la iglesia del Espíritu, que tenía sin nada, nos venimos. Cuando recuerdo que venimos el pastor Mario me dice, hermano José, cuando nos digan todo eso, vamos a quedar tirando donde los Martínez, donde los Martínez, ¿dónde? Se llaman Martínez, decía yo. ¡Ay, padre de Dios! Y cuando le hermano Fernando, hermano, dice que tenemos 3 lugares para hospedarnos. ¿Dónde quiere quedarse? ¿Dónde los Martínez? ¿Dónde los Martínez? ¿Dónde los Martínez? Yo estaba como bonito repitiendo. ¿Dónde creen que eran los Martínez? Donde la muchacha que yo le había gustado cuando era inconversa. Cuando ya vine esa segunda vez, yo ya no estaba jalando, pero ella sí estaba jalando. Ya se había convertido, era miembro de Getsemaní, ¿verdad? Y recuerdo que un día yo voy a la casa de ella, porque nos hospedaba a La Paz, en la casa de la esquina, que conocen por ahí esa zona, sector 7, ahí pegado al vecino. Y recuerdo que entonces yo llegué y la miré a ella sentada con su novio. El primer día de la campaña, la miré sentada, perdónenme, a ustedes no tienen nada que ver, y la miré sentadita, agarradita de las manos. Y cuando la miré así, algo en el corazón empezó a latir. Y yo dije, Señor, ¿qué me pasa? Yo me sentía como esos hombres sin vergüenza, carnudos, que sienten mujer ajena. Y yo recuerdo que esa campaña fue una perturbación para mí. Esa noche yo vi a la mujer de la que ahora es mi esposa y ella estaba jalando. No te estoy diciendo que vayas a hacer lo mismo, estoy contando mi experiencia. El pastor dijo entonces que se fue. No, yo no estoy autorizando nada, no me entiendan mal. A su nombre. Lo que te quiero dar a entender es que cuando hay algo en la voluntad de Dios, las cosas empiezan a fluir a tu favor. A su nombre. A su nombre. Y aquí no fluyo ella. Así que, si no he contado algunas cosas a mi esposa, ella me dice rapidito contar. Entonces, y recuerdo que me gustó y no me fui con esa cosa. Luego que un día me llamó el pastor Marco Olivares y me dijo, Valdivia, ya que me dice que hay 2 hermanas de Jalapa. Cuando me dijo Jalapa, ¡pum! Que quieren estudiar en el liceo. Mandala, hermanito. Fíjate, no, mandala. Tú no sabías ni quién era. Ayúdala a quedar en Dios. Y te voy a contar algo un poco más fuerte. Había una muchacha en el mundo, voy a decirlo en términos ligados, que se me metía. Una hermana de ella estudiaba en la universidad interna y me mandaba mensajes, me llamaba en cuenta porque tenía problemas psicológicos, porque yo estaba viviendo una referencia de psicología, ya la que me gradué. Entonces, pastor, yo quiero que me atienda, que usted me da buenos consejos. Yo entendía por dónde iba ella. El consejo era que lo que quería tener el consejo a tiempo completo.
Pero uno como pastor a veces no se niega. Entonces y me llamaba. Y recuerdo que ella entonces decía que jalaba conmigo. Esa muchacha de León. Y cosas de la vida. La familia de mi esposa se hicieron muy buenos amigos de esa familia de León. Se iban a quedar a esa casa de León. Y ella escuchaba, el pastor Valdivia, el pastor Valdivia, el pastor Valdivia, mi novio, el pastor Valdivia, el pastor Valdivia. Y yo venía de la presencia de Dios. Yo nunca le di una palabra. Sencillamente estaba la cosa de y yo sin saber absolutamente nada de eso. Cuando yo veo un cumplimiento del tiempo, pero usted entiende la cosa bíblica, ¿verdad? Yo me fui donde la que era mi esposa, la pastora María, y le dije, mira, muchas cosas quiero tener una sesión de director con alumnos, pero nada de nada. Y me le declaré sin saber lo que te había dicho anteriormente. La pastora María empezó un problema de condición, de sinvergüenza. Anda entrando en un y ahora me está enamorando a mí. ¿Te ves el problema? ¿Ves el problema? Y este carnal, buen día, hermano del Gadareno, sinvergüenza. Cara de pastor, pero corazón de diablo. Y quien fue mi suegra, la difunta María Cristina, aprendí a amar y a respetar increíblemente. Le contó, mi futura esposa le contó, le dijo, así, le dijo, metámonos en oración. A mí no se me olvida de todo lo que mi esposa me contó el día que me dio el sí. Se dilató ese sí. Yo sentía como que estaba en el milenio, nunca terminaba, nunca me decía el sí, Señor. Y recuerdo que cuando ella me dijo el sí, me dijo, mira, si Dios no se ha metido conmigo, yo creo que ya le ha pegado la tratada de tu vida. Pero mi madre me dio un consejo, me dijo que nos metíamos con Dios. Y un día, estando en oración, el Señor me dio una visión donde miraba en fila todo un montón de varones, de muchachos, y el único que estaba de frente era él. Y una voz me dijo, ese es tu esposo. Y hermano, ese es lo lindo de vivir a Dios. Cuando tú vives a Dios, aun cuando las cosas están en contra y Dios está metido en el asunto para bien, Dios arregla las cosas. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Vamos a la del Rey. Ahora, este es un principio. Y quiero aclarar, este principio es vital, pero también es uno. Yo conozco la pareja de la que te hablé en 1980 y 84, que de pastores, que hemos entendido que es la voluntad de Dios, que nos casemos. ¿Sabe cómo terminaron? Divorciados. Él dejó el ministerio. Puedo mencionar el nombre de ella, el nombre de él, pero por ética no lo hago. Miren, terminaron divorciados. Él, siendo pastor, en ese entonces de la iglesia de Betel, cayó en pecado con la secretaria de la iglesia, se divorciaron, un solo alboroto. La voluntad de Dios es solamente un elemento, un pilar. Y eso no lo he entendido muy claro. Por eso yo cuando hablo de novio o de matrimonio, aunque no me toca, le toca para tomar, miren, estamos hablando, en mi caso, yo hablo de 7 principios, de 7 fundamentos. Uno de ellos es la voluntad de Dios. Cuando tú entiendes que la voluntad de Dios, hermano, en otras palabras, tú le estás dando derecho al Rey de Reyes y Señor de Señores de meterse contigo. Amén. En tu relación más personal y más íntima. Y el Dios de los cielos, si es su voluntad, te va a respaldar y te va a sacar adelante para la gloria de su nombre. A su nombre. Si los pastores quisieran esta enseñanza, pueden pedirse a la pastora, a la sierva del Señor, la coordinadora, y si no, que la tengan a mí, con todo el mundo se la glorifica.
Si quieres tener un viaje, sea bajo la guianza del Espíritu de Dios. Si es así, mete a Dios, mete a Dios, mete a Dios, mete a Dios, mete a Dios. Señor, bendiga.